Bueno, les presento a Magda para la que no la conozca. Ella es terapeuta, consteladora familiar, vive en Maracay, Estado Aragua, es renacedora sistémica también y les contaba la otra vez que está preparando un programa fabuloso para la sanación del útero. ¿Cómo va eso, Magda? Yo creo que después del 15 de agosto eso debe estar ya poniéndose fecha. Esto está prontico, prontico. Ay, qué chévere, qué chévere. Magda, cerrando ciclos es nuestro tema de hoy. Y decíamos al principio que lo que parece el final a veces es, bueno, a veces siempre es el comienzo de algo y siempre nos quedamos con eso, con que es el final de algo y a veces alrededor del cerrar una etapa hay mucho dolor, mucha angustia. ¿Qué significa eso de cerrar ciclos y por qué es tan importante? Bueno, mira, cerrar un ciclo es cumplir una etapa en la vida, ya sea una persona, una situación, un país, un empleo. Es un periodo de nuestra vida donde teníamos un aprendizaje, algunas veces grande, otro pequeño, unas para iluminarnos y otra para descubrirnos, porque el cerrar un ciclo es esa luz y esa sombra que está en ese periodo de tiempo. Muchas personas le tienen miedo porque esto es una muerte y una resurrección, pero es que cada día estamos muriendo emocional, mental y de alguna manera espiritualmente. Y resucitar es volver a agarrar un aire, es volver a amanecer, es volver a planificar, es volver a decir comienzo de nuevo todas las veces que sean necesarios. Pero depende de tus creencias, de lo que en tu casa hayas aprendido que es cerrar un ciclo, te puedes resistir y por experiencia de vida nos resistimos, pero la vida siempre nos va a llevar y siempre cuando somos adultos conscientes decidimos y tú puedes decidir quedarte en esa etapa de tiempo y la vida avanza y tú estás solo en una etapa y allí te quedas y ya es decisión propia. Pero si tú decides, como lo dije en un programa, el miedo no, yo no trabajo para el miedo empieza a trabajar para mí y yo con mi maleta de miedo empiezo a caminar, en ese camino se consiguen muchísimas cosas que se van a parecer a esas nuevas versiones de ti. Magda, ¿y a ti? ¿Cuándo te ha tocado, en Colombia dicen bailar con la más fea? Me tocó bailar con la más fea, o con el más feo en este caso. ¿Cuándo te ha tocado a ti transitar por ese miedo que generalmente trae el cambio de una etapa? Siempre tuve miedo. Fui una muchacha muy miedosa, pero en algunos momentos no estaba consciente. El miedo me daba fuerza y me llenaba de miedo y de rabia. Y eso me daba fuerza como para establecer metas. Por eso es que nada es bueno y nada es malo. Si la rabia, si la culpa, si el dolor, si cualquier cosa negativa te da fuerza, toma solo la fuerza y deja la emoción negativa. Yo me acordaba temprano y decía, ¿cuántas veces viví situaciones y yo no quería cerrar ciclo, ni sabía que yo tenía que cerrar ciclo? Yo venía arrastrando, vivía en una etapa de mi vida recordando el pasado, alguien que se fue, una fiesta o cualquier cosa, y eso es como siempre yo lo digo en las terapias a las personas, puedes tener una casa muy grande con muchas ventanas, compras un Splinter, pero si las ventanas están abiertas el aire no va a enfriar. Entonces, algo muy, muy puntual que me pasó una vez, yo estaba constelando y tenía que soltar una situación y yo lloraba, 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 lloraba. Dios mío, yo no quería soltar, yo no quería cerrar ese ciclo. Y la vida me dijo, como quieras, pero el aprendizaje fue macho, pero fue mi decisión. Yo fui la que decidí en qué momento cerraba ese ciclo, porque los ciclos no se cierran así de boca, cerré este ciclo y ya no. El ciclo lleva su tiempo, tiene sus etapas, puede llevarse años y es como vamos viendo cuánta basurita va quedando y es cuando vamos, como dice, agudizando y sacando todo aquello que se queda escondido. Oye, sí, Magda, eso o sea, me hace recordar situaciones también en mi vida
en donde no he querido soltar una etapa y hay otras veces que ni me he dado cuenta que he transitado de una etapa a otra y te lo comentaba en estos días que conversábamos sobre el tema. Sin embargo, ¿por qué eso que tú dices que si yo enciendo un aire acondicionado y dejo la ventana abierta, el aire no va a enfriar la habitación? ¿Qué pasa si yo no cierro un ciclo y dejo un resquicio, dejo algo abierto? ¿Qué puede pasar? Yo voy a poner un ejemplo que me ha tocado trabajarlo en terapia y que ahorita es muy común. Muchas personas emigran y se van del país sin cerrar un ciclo con Venezuela o cualquier persona que emigre de su país natal. Te vas con una maleta llena de anhelos, de recuerdos, de pasado, de muchísimas cosas. Cuando estás en el otro país, te vas con las manos cerradas porque quieres seguir viviendo bajo esa versión que se quedó de aquí. Si la vida te mueve, es porque uno te corresponde y dos, porque hay un aprendizaje para ti. Pero cuando llegamos a un nuevo empleo, a una nueva pareja, a una nueva casa, a un nuevo país, o a cualquier lugar nuevo, uno tiene que ir con la maleta vacía para podernos llenar. ¿Qué pasa cuando yo me quedo en un recuerdo, cuando me quedo en un pasado? Es que yo era feliz en esta casa, porque yo tenía un vecino, porque yo me sentaba todos los días y me comía un pan con café con el vecino y aquí no lo puedo hacer. Estás viviendo en una versión antigua de ti y tal vez esa etapa fue buena, pero la vida te está diciendo te voy a mandar para otro lugar donde no te vas a tomar un café, pero vas a aprender un nuevo idioma, vas a conocer gente que te va a dar oportunidades o tan sencillo para que madures y crezcas espiritualmente necesitas estar en otro lugar. Cuando las personas emigran, se van en constelaciones familiares, manejamos que dejas a tu madre para irte a la madre sustituta y jamás vas a poder recibir a la madre sustituta si tú no has cerrado un ciclo. Las personas que se van molestas del país, renegando y diciendo, esa misma maleta y esa misma emoción se va, porque ¿qué es cerrar un ciclo? Es trabajar lo que hay dentro de ti que ya venció. Si nos vamos a nivel de pareja, si yo voy, aquí hay un detallazo que dije, no, lo tengo que decir. Muchas personas quieren cerrar un ciclo con la pareja y no trabajan lo que tienen dentro, lo que te unió a esa persona, lo que creó la situación de lo que tú estás viviendo. Y más aún, yo quiero que ella o él cierre ese ciclo para poder formar un hogar. No, cerrar un ciclo es una decisión personal. El que tiene que cerrar ese ciclo eres tú. Esa versión es la tuya, la que no te sirve. Porque, ¿qué pasa? Otras personas dicen, no, es que yo no he podido cerrar el ciclo porque esa persona me sigue buscando. No, eres tú que sigues conectada a esa persona. Entonces, ¿qué es lo más difícil de cerrar un ciclo? Que yo no quiero entrar en mi emoción porque puede haber una herida, porque puede haber un duelo, porque puede haber una nostalgia, porque puede haber un abandono, porque incluso me puedo encontrar con que yo no sé vivir sin eso, que me duele, pero es como más sanador para la persona vivir con el dolor que transformarlo. Wow, increíble. O sea, estás hablando y se me viene en la película de muchísimas cosas y muchísimas situaciones en mi vida. Por acá Soeni, que precisamente era nuestra próxima pregunta, Soeni Lugo nos pregunta, ¿cómo saber cuándo es tiempo de cerrar un ciclo y cuáles son las señales? Mira, yo siempre he dicho que el medidor es el corazón. ¿Cuándo sabes tú que tienes que cerrar un ciclo? Uno, cuando no te sientes elegido. Y no es que la persona te tiene que elegir, tú tienes que sentir que no suma, que hay más dolor que alegrías, cuando tú sientes que te minimizas, cuando tú sientes que no eres la mejor versión de ti, cuando opacan tu brillo, cuando te cortan las alas, cuando no te dejan hablar, cuando hay un maltrato físico. Cuando tú sientes adentro, porque los cambios se sienten dentro en el corazón y tú dices, tengo que cambiar, pero estamos acostumbrados y educados que el que tiene que cambiar es el otro, porque nosotros no queremos cambiar. En terapias de pareja, las parejas vienen y dicen, mira, yo quiero que él tome una terapia. No, él no quiere una terapia, quien quiere una terapia eres tú. Entonces, quien tiene que hacer el cambio eres tú. Entonces, no, estamos acostumbrados a esperar que el otro decida y me elija.
Entonces es revisar, mira, no me siento bien en este trabajo, siento que ya me fastidia lo que estoy haciendo, entonces tal vez es un momento de pensar en un cambio de departamento, un cambio de empleo, en una pareja que no me suma, una persona monótona, donde yo siento que ya no crecemos, no nos miramos. Yo siempre he dicho, y alguien una vez me dijo, pero eso suena así como soñador. En una relación de pareja, cuando nos dejamos de mirar a los ojos, ahí ya no hay amor. Cuando tú te miras en los ojos del otro y no sientes que te encuentras, ahí se acabó el amor y hay que ver qué hay. Entonces, el medidor siempre va a ser el corazón, tu cuerpo te lo va a decir, el cansancio, el dolor, te puede doler el estómago, no puedes digerir, que no quieres estar ahí, te duele el cuello, hay rigidez, no puedo flexibilizarme ante un cambio, me duelen las piernas, tengo miedo de avanzar. O sea, hay muchas señales, solo que nosotros a veces no queremos ver las señales. Exacto, Magda, exacto. Yo siempre le digo a mis estudiantes, estemos muy pendientes de nuestro cuerpo. Algo que nos hizo el método científico fue olvidarnos de cosas que son importantes. Por ejemplo, qué siente nuestro cuerpo y qué nos dice la intuición. Sabemos cuando llegamos al final de una etapa, pero no queremos enfrentar esa situación porque es doloroso, porque da miedo, pero entonces el cuerpo somatiza. Empieza a dolerme la cabeza, empiezo a estar irritable, todo me molesta, todo me fastidia. Me duele Entonces, de pronto pensar. a la cabeza de tanto pensar. Entonces, los hijos, empiezo a pensar que sin mis hijos, que si, ¿cómo hago, Magda, para cerrar un ciclo cuando ese ciclo es con algo que yo valoro demasiado, como por ejemplo mi pareja, mi trabajo, mis hijos? Aquí en Venezuela lo vivimos muchísimo cuando nos tocó emigrar. Muchos padres se quedaron con el síndrome del niño del nido vacío porque no sabían qué hacer sin sus hijos. Entonces, ¿cómo hago, Magda, para cerrar ese ciclo y decir, bueno, ya no voy a ser mamá porque no tengo a mis hijos en casa, pero me voy a dedicar a tal cosa? Bueno, ya no puedo seguir con mi pareja porque ya lo empiezo a sentir en la piel que como que no. Ya este trabajo como que no me está funcionando. ¿Cómo hago para cerrar ese ciclo? Realmente tienes que escucharte, sentirte, elegirte y tomar decisiones. Somos niños emocionales, todos los seres humanos somos niños emocionales que en alguna manera tenemos que crecer. Tú tienes que hacer una revisión interior, como lo dije hace rato. No me siento, sí, los hijos, yo tengo una hija de 25 años que vivía conmigo y ella ya hizo su familia y se fue y yo viví mi duelo. Y yo tenía que cerrar ese ciclo porque ya no era una niña, ya no vivía conmigo, ya ella tenía que hacer su vida, no se había ido del país, pero estaba conmigo. Yo lloré muchísimo y me senté y dije, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Tenerla aquí contigo o quieres que sea feliz? Ella que sea feliz. Entonces tenía que aceptar eso. Obvio, es un trabajo interno, es una madurez espiritual, es saber que los hijos tienen que crecer, se van y van a hacer su vida. Es muy duro cuando tú le dices a un padre que cierre un ciclo con un hijo que murió. Eso es un tiempo que no tiene tiempo. Eso se minimiza. Eso es un dolor que la persona aprende a vivir con ella, pero no le puedes pedir a una persona que falleció su hijo que cierre un ciclo, porque solamente el corazón y el dolor, lo que puedes es soltar culpas, cosas que no hiciste, pero decirle cierra el ciclo es como un irrespeto de alguna u otra manera. Cuando se trata de una pareja, estamos mirando el apego. Estoy apegada porque tal vez tengo un papá emocional, tengo un proveedor, tengo una herida de abandono y creo una dependencia, tengo una herida de rechazo y siento que el única o la única persona que me eligió fue esa, tengo una herida de traición, entonces esa persona se deja controlar por mí y ahí es donde yo me quiero quedar y cómo voy a cerrar un ciclo. O tengo una herida de humillación y esa persona me humilla, pero yo también pude aprender que el amor
era el abuso, que el amor no conoce límites. Entonces, para mí eso es un idioma de amor. Entonces, ¿cómo voy a cerrar un ciclo de algo que yo lo interprete así? O una injusticia. A veces me quedo con una persona por deudas emocionales, como lo dijimos en el programa pasado. Una deuda puede ser que yo no cierre un ciclo con una persona y eso me ata a la persona. Entonces, las parejas tienen que medirse en cómo me siento, cómo nos va nuestro proyecto, cuál es nuestro proyecto de vida. ¿Estamos cumpliendo el proyecto para el cual nosotros nos unimos? Era solo criar a los hijos, ya los hijos no están, no queda nada. Y es el apego. A veces las personas le tienen miedo a la soledad. No, no quiero la soledad me da pánico, la soledad me aterra y prefiero quedarme con ella o con él con tal de no estar solo. Allí no van a cerrar un ciclo, pero inevitablemente la vida te va a secar emocionalmente, te vas a frustrar, vas a empezar a sentir una envidia invisible, porque vas a ver que otros son felices y que tú no eres feliz. Entonces todas esas cosas afectan. En un empleo, yo recuerdo, yo duré 11 años en una clínica y esa clínica fue todo para mí, todo en el sentido de que me mostró todas las sombras que yo tenía que trabajar, incluso de mi dinámica familiar, como todas las luces que yo pude desarrollar incluso en el área terapéutica. Y hay algo importante, hay personas que cierran dentro de una relación, dentro de un trabajo, dentro de un país, y no necesariamente la persona se tiene que ir. Yo duré años cerrando un ciclo, yo no me quería ir, yo tocaba las paredes, yo lloraba, yo le ponía música, yo le celebraba el cumpleaños de aniversario a la clínica, pero la clínica no me estaba dejando crecer profesionalmente ni emocionalmente. Yo estaba como sosteniendo algo que no era mío, yo estaba en un enredo sistémico con los dueños de la clínica. Y cerrar el ciclo para mí fue enfermarme. Yo tuve que hablar, era como que yo podía entender la energía de la clínica. Yo hablaba con la clínica y me despedí. Saliendo de la clínica me enfermé. Yo no quería cerrar el ciclo. Me volvió a pasar con una relación de pareja. Me tardé años dentro de la relación cerrando el ciclo. Y eso es más duro que cerrar un ciclo fuera de una relación. Porque cuando te sales ya está cerrado. O sea, ya no hay manera de construir nada porque se cierra. Entonces, cada persona tiene maneras de cerrar el ciclo, pero también aprendí por lecciones de vida que a veces no cerramos un ciclo completo porque el aprendizaje no está completo. Ok. Muchas veces, siempre decimos la pareja, pero a veces no se da solamente en pareja, se da con muchas situaciones. No me puedo ir, las personas me retienen, nadie retiene a nadie. Cuando uno se quiere ir de un lugar, uno dice, me voy a asumir las responsabilidades de todo. Pero cuando uno pone la responsabilidad en un tercero, entonces dice, no, no me puedo ir del trabajo porque es que mi jefe es muy chévere, me saca, me da un bono y no me deja ir. Esa pareja un día me grita, pero entonces el otro día me quiere, entonces un día me mira y al otro día no me mira. No, hay ciclos que se tienen que ir cerrando porque tú tienes que reconocer qué te ata a esa persona, qué te ata a esa situación, cuál es tu anclaje, cuál es el apego y decidir, porque es algo que Dios santo me costó muchísimo aprender y es, si yo estoy en un lugar y la persona no quiere aprender, ahí no se cierra un ciclo porque no está preparada. Y hay etapas. Entonces, ¿estoy preparado para cerrar un ciclo? No estoy preparado, entonces tengo que instruirme, tengo que buscar un terapeuta, tengo que buscar amigos con quien conversar para yo poder mirar. Es lo que yo llamo la venda invisible de los ojos. Estoy viendo lo que yo quiero mirar, no lo que realmente está ocurriendo. Magda, ¿será que nosotros nos demoramos tanto en cerrar un ciclo porque no estamos preparados? Y te hablo de esto porque te comentaba que yo duré 2 años procesando el hecho de cambiar de profesión. Y yo cuando me gradué como maestra, yo me visualicé ahí jubilada, viejita, por secular seculorum en mi colegio. Y hubo un momento donde la cosa no empezó a ir bien. De mis 16 años de servicio, yo siento que 14 fueron lo máximo, donde lo di todo.
Pero los 2 últimos años fueron duros, duros en cuanto a mi labor profesional. Y ahora ya en frío, cuando reviso y analizo, yo empecé yo renuncié en el 2019, pero yo ya en el 2017, ya yo venía como que diciendo, ya no quiero más, ya no quiero más, ya no quiero estar aquí, yo quiero volar y el aula me está haciendo, me está aprisionando, no me deja abrir mis alas. Puede que sea eso, que sea miedo, que sea que no estoy preparada y tengo que cumplir esa etapa de dolor, de sufrimiento, para después poder cerrar el ciclo completo. Los ciclos traen, como dice, apegado, traen un apego instaurado. Todo ciclo trae un apego y un dolor. Tenemos que transitar eso porque de esa manera lo tomamos. Tu caso es, ya la vida te estaba diciendo, no estás siendo compensada con todo lo que estabas viviendo. Aunque tu apego te decía, esta es mi zona de confort, yo aquí estoy cómoda, conozco a muchas personas, aquí yo he vivido los mejores años de mi vida, el cambio te estaba diciendo, pero ya es hora de algo nuevo, ya es hora de irte a otro lugar, ya es hora de aprender otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Querramos o no, esta vocecita interna no se va a apagar, esta voz nos va a decir, hay que cerrar un ciclo. Entonces, y de manera inconsciente no te diste cuenta que estabas descompensada, ya no te estabas recibiendo el alimento espiritual que te mantenía. Y la vida te llevó caminando y así muchas personas. Tomamos el ejemplo laboral. ¿Cómo terminan las maestras, los profesores, todas esas personas que entregaron años de servicio, enfermos, desmotivados? Su único mundo se convirtió en el área laboral y la vida te está diciendo, mira, esto puede tener un tiempo, pero también tienes que tener otra cosa cuando ya no la puedas hacer. Entonces, sí, la vida nos puede llevar a ir cerrando un ciclo, pero tú también lo puedes detener, porque el libre albedrío lo tenemos todo. Tú pudiste haber dicho, no, yo no voy a estar escuchando esta voz y yo me voy a quedar aquí hasta que me jubilen, hasta que esté vieja, para que todos mis alumnos me reconozcan. Pero una parte de ti dijo, ya va, yo creo que hay otra cosa para mí, ya no me está alimentando. Todos escuchamos, todas las personas escuchamos el sentir del corazón. Que no querramos realmente hacernos conscientes de que esa voz nos está hablando es otra cosa. Pero la misma energía te dice, porque incluso en amistades tú dices, yo tengo que cerrar este ciclo con esta persona porque realmente no suma, esta persona es conflictiva, esta persona pelea conmigo, o esta persona se instala en mi casa todo el día y me invade. O sea, yo tengo que cerrar este ciclo, tengo que cerrar esta amistad. Y tú la cierras por... Yo siempre he dicho, y cuando alguien una vez me preguntó, ¿pero qué es elegirse? Elegirse es pensar en mí, en mi bienestar, en lo que me mantiene viva, en lo que me es sano para mí, porque nos enseñaron a pensar en el otro, pero nadie nos enseñó a pensar en nosotros. Entonces espero que me elija el jefe para un ascenso, espero que me elija la pareja para seguir conmigo muchos años, espero que me elija mi hija porque quiere que sea una buena mamá. No, tienes que elegirte y decir, como me elijo, como me quiero, como me estoy respetando y como me estoy escuchando, yo decido, elijo cerrar este ciclo. Con miedo, porque igual con miedo hacemos las cosas, con miedo me caso, con miedo tengo un hijo, con miedo me voy del país. O sea, el miedo no se va a ir. El miedo va a estar ahí y te va a decir, como la soledad te dice, aquí estoy, ¿qué vamos a hacer? ¿Amigas o enemigas o nos ignoramos? Eso es una decisión que uno solamente puede tomar. Por cierto, por aquí Enexio Karim Díaz nos dice, buenas tardes, saludo desde Colombia. Algo que aprendí de mi madre fue a no temerle a nada. El miedo paraliza, pero nuestra ambición de ser más grandes que el miedo, igual que todo ocurre, sirve. ¿Qué piensas tú de eso? No tenemos que temerle a nada. Sí, sí le tenemos que tener, o sea, tenemos que saber, el miedo tiene un límite, ¿ok? Hay un límite que el miedo te dice, te voy a dejar mover aquí, te puedes mover para que vayas conociendo el nivel del miedo, pero cuando pasamos una línea, empezamos a sentir pánico. Si el miedo te está diciendo, si pasas la línea y tu vida está en peligro, no podemos pasar esa línea, ya pasarla es una responsabilidad propia. Pero yo recuerdo
que hay muchas cosas. Yo salí de ese empleo y decía, pensaba en mi creencia, en todo lo que yo sentía, no va a haber un lugar para mí como aquí, porque estaba bien cómoda, no remunerada, pero estaba cómoda en otras cosas. Pero entonces el miedo me decía, salta. Y en ese momento empezaba mi camino de terapeuta y yo decía, bueno, salgo de aquí, pero yo siempre quería tener algo cómodo. Y la vida me dejó un periodo de tiempo porque en ese momento mi papá se enfermó, yo duré como un año sin trabajar. Y en ese año la vida me dijo, escúchate, conócete, ve qué vas a hacer contigo, qué es lo que realmente quieres hacer. Y ese ciclo yo no lo cerraba y mi mente siempre estaba allá y recordaba la clínica hasta que me di cuenta que no iba a conseguir un empleo porque seguía apegada al empleo anterior. Entonces yo tuve que hacer fuera de la clínica, ya con 2 años, es el cerrado el lugar donde yo estaba, hacer un cierre que me dolió desde los pies hasta la cabeza y me volví a enfermar. Pero ese día cerré. Cuando en algún momento pasaron los años y alguien me dijo, mira, ¿tú recuerdas este espacio de laborar que lo transformaron? Se me salieron las lágrimas, pero de alegría, y dije, qué bueno. Así como tú cerraste el ciclo conmigo, yo cerré el ciclo contigo, porque ahora yo estoy en un lugar mejor, donde yo me siento mejor y tú estás mejor. Eso simplemente fue una señal para mí. Cerraron el ciclo, ambas, y así nos apegamos con todo. Una pareja, mira, una pareja viene a tu vida a enseñarte esas partes de ti, esa parte infantil, esa parte de apego y esa parte que no quieres mirar incluso de tu historia familiar. Y algo importante, yo en mi propia vida descubrí que no cerraba ciclo porque eso también venía de mi origen familiar. Tenía ancestros que no cerraban ciclo por miedo, que no cerraban ciclo por rabia, que no cerraban ciclo. Y yo tenía una lealtad invisible. Cuando yo decía, ya va, pero he hecho terapia, hice el trabajo interno, hice lo que me dijeron y no lo cerraba. Cuando voy a constelaciones, que me voy atrás, tengo ancestros que tenían una lealtad invisible y eso también te puede impedir cerrar un ciclo. Entonces, algo bien complejo, pero ¿qué te va a dar realmente el éxito? Que tú digas, toqué mi fondo. Tenemos que tocar el fondo. Tú cierras ciclo cuando tocas fondo y el fondo no lo va a tocar tu papá, tu mamá, tu hija, tu pareja, el jefe. El fondo lo tocas tú. Y es cuando tú realmente tomas una decisión por ti y dices, voy a buscar ayuda, porque la otra es que a veces no podemos solo, requerimos de personas especializadas. ¿Cuántos terapeutas no fui? ¿Cuántos estudios no hice? ¿Cuántas cosas no he tenido que aprender? Y he tenido que buscar ayuda para poder cerrar esas etapas, porque esta mujer que está aquí no hubiese estado hablando con ustedes, ni transmitiendo este mensaje si yo no hubiese cerrado todos los millones de ciclos que traía yo sin cerrar. Maravilloso, Magda. Y nos dejas como un mensaje poderoso y que todos tenemos que tener en cuenta. Escúchate. ¿Cuál es el grito de tu alma? ¿Qué es lo que te está diciendo tu alma en estos momentos? Y sin embargo, tu mente, tu razón, se está negando por miedo. Fíjense lo que dice Magda, el miedo nunca se va, pero los valientes no son los que no tienen miedo, los valientes son aquellos que a pesar de su miedo se atreven a dar el paso. El miedo muchas veces nos salva la vida, muchísimas. Nos activa para correr, nos activa a buscar el alimento que necesitamos para sostenernos y muchísimas cosas más. Es instintivo. Pero cuando el miedo te paraliza y evita tu crecimiento, ahí es cuando viene el problema. Si tu cuerpo, tu piel, tu ser te está diciendo, hey, es el momento de despertar, de ir adelante, préstale atención, solo escucha, siente y libérate de muchas cosas porque así como está diciendo Magda, hay muchas lealtades familiares que nuestros ancestros aprendieron a hacer las cosas de una manera para protegerse, porque así les funcionó y así nos los enseñaron. Y a veces no nos los enseñaron, pero por herencia, por ADN, pues lo hacemos de esa misma manera.
Entonces, de repente buscar, hurgar, ¿por qué no puedes crecer? ¿Por qué no? ¿Por qué te cuesta dar ese paso que sabes, ya lo sabes de antemano que lo tienes que dar, pero te cuesta? Entonces, tratar de mirar esa lealtad y poder liberarte, porque de repente tú eres la persona que va a reclamar la victoria por tu linaje y ser la voz de aquellas personas que no la tuvieron en su época. Y tú te estás quitando la oportunidad de ser esa persona que libere al clan. ¿Qué mensaje, Magda, nos puedes dar en este espacio de cerrar ciclos? Y sigo insistiendo en aquello de dejar de mirar el final y la pérdida y más bien enfocarnos en el futuro maravilloso que nos espera y ese nuevo comienzo. ¿Qué mensaje nos puedes dar? Bueno, mira, simplemente eh, escúchense y siéntanse. Volvemos a lo mismo, el miedo, la rabia, lo que esté a tu lado. Simplemente no lo rechaces. Agarra la fuerza que te puede estar dando y di, voy a crecer, voy a ser una mejor versión de mí. Todo el mundo dice, voy a cerrar ciclo a final de año. Hoy nosotros estamos cerrando un ciclo. Hoy es 31 de julio, ya mañana viene 1 de agosto. Yo estoy cerrando un ciclo, yo cumplo año el 8 de agosto. Entonces yo dije, wow, todo este año y mira cómo estoy cerrando el año. Y me siento gratificante y la vida me mostró muchas cosas que debía trabajar, que debía transformar y mi mayor miedo era no ser suficiente, porque esa era la herida que yo traía de mi infancia y de mi adolescencia que no había trabajado. No soy suficiente para mostrarme, no soy suficiente para dar un mensaje, no soy suficiente para hacer lo que quiero ser. Y el miedo nunca se fue hasta que lo abracé y le dije, caminas conmigo, pero a mi ritmo, no al ritmo del miedo. A veces el miedo me hacía correr y yo ya va, respiraba, hacía lo que tenía que hacer, buscaba ayuda y nivelaba ese miedo. Entonces, ¿realmente qué quieres para tu vida? ¿Quieres crecer? ¿Quieres quedarte en ese pasado? ¿Quieres quedarte en ese recuerdo? Tienes que darte el tiempo y ahí es donde yo digo que uno tiene que asentir lo que nos dicen muchas constelaciones familiares y asentir es decir, me voy a dar mi tiempo, realmente no puedo mirar lo que me están diciendo, entonces voy a buscar ayuda, me voy a meter por YouTube a ver videos, o sea, realmente desnudarte emocionalmente y decir, todavía tengo miedo de soltar a este hombre o esta mujer, porque no sé estar conmigo y porque no me creo merecedor y porque tengo una baja autoestima y porque traigo una herida con mis padres y porque estoy buscando una mamá y un papá. No me voy de este empleo porque siento que si no estoy aquí no voy a poder sobrevivir y realmente mirar todo como es, o me quiero ir del país, pero es que a tanta gente le ha ido mal que yo me estoy yendo con la maleta de otro fuera del país, yo tengo que irme con mi propia maleta. Yo conozco gente que está exitosa y que está trabajando y que le está yendo bien fuera del país, pero ¿con qué creencias me estoy yendo del país? ¿Qué pasa cuando tengo que cerrar un ciclo con la víctima? Hay personas que son víctimas, que son perpetradores también, que son maltratadores y tienen que cerrar ese ciclo, pero no, ahí hay lealtades, ahí hay muchísimas cosas, pero también hay ciclos internos que uno tiene que cerrar con uno mismo. Mira, por muchos años fue víctima, pero ya decidí que no voy a ser ni perpetrador ni víctima, voy a ser yo y descubrir esa versión. Buscar la ayuda, porque la ayuda terapéutica es maravillosa, está para muchísimas personas y es darse ese tiempo. Y yo siempre he dicho que en las terapias tú tienes que resonar con el que te va a ayudar y si tú no resuenas no te quedes por compromiso, porque a veces uno se queda, porque es que es la amiga de mi amiga y me da cosita y me está cobrando menos. No, si no resuena ahí tampoco es. Entonces, realmente encerramos un ciclo cuando empiezas a abrazarte y cuando dices, esta persona que está aquí merece algo mejor, quiero experimentar algo mejor, quiero buscar nuevas opciones para mi vida, quiero un mejor carro, una mejor casa, pero lo que se quedó atrás me llevó a donde estoy, pero ya no soy eso que está allí y aceptar que vivimos muriendo internamente todos los días y el que no se quiere morir está muerto caminando en el mismo. ¿Entiendes? Así Entonces, es. el mensaje es sentirte, escucharte y realmente amarte lo suficiente como para soltar lo que no te suma,
y para tomar de la mano lo que realmente te llena de vitalidad, de vida y de todo lo que tú requieres en esta vida. Pues yo creo que eso que acabas de decir al final, llenar de vitalidad, responde a una pregunta que nos está haciendo Miradas que Sanan. ¿Cómo cierro el ciclo con un emprendimiento? Con un emprendimiento, me imagino, para iniciar otro. Y es eso. Chico, lo voy a explicar. En el área de emprendimiento, todo lo que vamos dejando, pues monté una bodega y no funcionó, empecé a vender ropa y no me funcionó. Esos son abortos que vienen en el área laboral, esos son como abortos que van quedando. Entonces te quieres embarazar, pero tienes aborto. Esa persona tiene que cerrar el ciclo desde la primera emprendimiento que tuvo, enumerarlas todas. Voy a dar este ejercicio de regalo. Enumera todo su emprendimiento, ve por qué no funcionó, le da las gracias, porque eso le fue mostrando la madurez que necesitaba para ahorita, y después que le ha hecho una honra a todas esas emprendimientos, entonces le da la intención a este nuevo emprendimiento de esas partes que pueden funcionar. Porque si no, porque no funcionó ya, se va a el emprendimiento. Muy bien. Bueno, Magda, muchísimas gracias. Por acá nos dice Nexis, el apego es el problema. Siempre queremos estar cómodos. Y a veces no es que estamos cómodos porque, ay, sí es sabroso. A veces estamos cómodos en el dolor, en el sufrimiento, pero como es lo único seguro y conocido, pues ahí nos quedamos. Miradas que Sanan. Hace algunos años tuve que renunciar a mi trabajo por enfermedad y me dolió muchísimo. Pero Dalia me dijo, no vas a dejar de educar, solo que ahora lo harás desde otro lugar. Y resignifiqué y todo fue diferente, porque eso fue lo que me sirvió a mí. Eso que le dije a Damaris de Miradas que Sanan, eso fue lo que a mí me sirvió. Como yo me veía toda mi vida viejita en mi aula, yo dije, no voy a seguir, no voy a dejar mi profesión, voy a seguir dando clases, pero de una manera diferente. Dice, excelente tema, muy bien orientado, Miradas que Sanan, gracias. Me encanta la química que hacen en su programa, dice Luz Beis. Bueno, muchísimas gracias, mi gente. Disculpen por todos los inconvenientes al principio. Si Dios quiere, nos vemos el jueves que viene. Magda, por favor, tu número telefónico, que la otra vez en el primer live se nos olvidó. Tus contactos, tu correo, bueno, estoy estrenando página de YouTube. Me pueden buscar Magda Ponte Terapeuta. En TikTok me pueden buscar @Magdis. Por Instagram, Centro Holístico El Color de mi Alma 22. Y mi número de teléfono es 0424-305-1134. Bueno, muchísimas gracias, mi gente, por siempre estar aquí todos los jueves en Historias con Sentido. Esperemos que estos espacios estén cumpliendo su objetivo, que es inspirar, para que tú también dejes tu legado a la sociedad, a la humanidad entera, desde el área que tú quieras, desde tu área de experticia, desde lo que sabes hacer, desde quien tú eres. Muchísimas gracias, bendiciones para todos. Gracias, Magda, te amo muchísimo. Gracias por ser tan nutritiva, por llenarnos estos espacios de luz y de conocimiento. Chao a todos, nos vemos el próximo jueves. Bye, bye.